tradición cristiana, la música sacra, también llamada música sagrada y en ocasiones, según las funciones, música litúrgica, se entiende toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos litúrgicos o religiosos. Ya en el pueblo judío se cantaba. Basta, por ejemplo, pensar en la estructura musical que tiene el libro de los Salmos. En los Evangelios, por ejemplo, se dice que Jesús, junto con sus discípulos, cuando celebraron la última cena, al acabar lo concluyeron con el famoso himno de la tradición judía, que es el Ayel. Luego, por ejemplo, en la carta de San Pablo, en las cartas paulinas, en la carta, por ejemplo, a los Efesios, el apóstol los exhorta a entonar salmos, himnos y canciones espirituales al Señor. Lo mismo hará con los fieles de Colosas, cuando el mismo apóstol los urge a enseñar y amonestarse unos a otros con himnos y cantos espirituales. En general se sabe poco de la música del cristianismo primitivo, en gran parte porque no se escribía y se transmitía fundamentalmente de forma oral. De igualmente se desconocen cuáles son las melodías o los ritmos de la música, aunque se piensa que consistían en estructuras muy sencillas, o sea, sencillas melodías que acompañaban oraciones y plegarias vocales. Si no poseemos datos más precisos sobre los cantos de esos primeros siglos, es interesante, por ejemplo, saber que Plinio el Joven, en el siglo II, en una carta que escribe al emperador Trajano informando sobre la actividad de los cristianos, dice que eran considerados como una secta que se reunía para cantar. Conforme el cristianismo se va irradiando en Asia y luego posteriormente en Europa, se van definiendo algunas liturgias de acuerdo con el sitio donde se va formando esas primitivas comunidades cristianas. Así surgieron las liturgias, la bizantina, en Alejandría, en Siria, en Armenia y en otros lugares. Los cantos precedentes de las tradiciones propias de estas regiones fueron himnos o cantos con textos libres que no eran tomados de la Biblia y que tuvieron origen principalmente en los monasterios de Siria y Egipto y que poseían una clara raíz popular. Por ejemplo, en Asia Menor, en Antioquía, concretamente en Siria, donde la lengua griega sustituye al arameo como lengua litúrgica, se va desarrollando la salmodia antifonal y los himnos. Esto mismo luego pasará a Bizancio. Uno de los primeros ejemplos de esta forma musical, concretamente estamos hablando ya de Bizancio, es concretamente el denominado kontakion, que surge de la elaboración de un texto bíblico presentado con carácter estrófico. A medida que el kontakion se fue desarrollando, comenzaron a intercalarse entre los versículos de los salmos una serie de respuestas cantadas por su propia melodía, a modo de complemento antifonal, lo que se llama tropo, y por lo tanto formó un corpus litúrgico que recibieron el nombre de troparios. Hay himnos muy conocidos, muy antiguos, por ejemplo, basta pensar el Oh maravillosa luz, el Fos Hilarón, que probablemente es del siglo II y que San Basilio, que es del siglo IV, le llama ya el himno viejo. Luego, en el siglo VI, por ejemplo, tenemos un gran compositor que es Romanos Melódos, que compuso más de 1000 himnos. En Oriente, especialmente la utilización de instrumentos musicales en los templos se fue excluyendo por la asociación que se hacía de que la música instrumental era música pagana, de manera que la música litúrgica se convirtió en plenamente vocal, y esa ausencia instrumental se fue extendiendo poco a poco por todas las comunidades ortodoxas. En Occidente seguirá otro camino. Después del edicto de Milán, emitido por el emperador Constantino en el año 313, se permite el culto público de los cristianos que antes se había prohibido. Y en Roma, concretamente, se consolida el latín como idioma litúrgico, así como el griego se estaba consolidando o se había consolidado ya en la parte de Oriente. Pero la mayoría de los fieles no entendían ya el griego ni el hebreo. De estos idiomas solo quedan algunas expresiones en la liturgia, como por ejemplo el Kyrie eleison en griego, o bien las palabras hebreas, aleluya, hosana y amén. Desde la época del edicto de Milán hasta Gregorio VII, que es un papa que está a caballo entre el siglo VI y el siglo VII, se extiende la época de mayor producción de melodías. Esta será la primera etapa de mayor fecundidad de la música litúrgica.
Vamos ahora a la historia eclesiástica. Concretamente, Eusebio se refiere a un presbítero que era Pablo de Samosata, que es del siglo III, que fue acusado de haber suprimido los himnos dirigidos a Jesucristo por ser modernos y compuestos, según él, por autores modernos. Cada día se iba introduciendo más la costumbre de cantar himnos, incluso en casa, con el fin de suplantar también a los antiguos himnos dedicados a los dioses paganos. En el siglo IV, la escisión del Imperio Romano, tanto el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, hace también una cierta escisión en la Iglesia latina de Occidente y la griega de Oriente, centradas, lógicamente, en Roma y en Constantinopla. Esto originó también unas liturgias separadas, cada vez más con variantes regionales. En Milán, por ejemplo, San Ambrosio favoreció las antífonas, con 2 coros que cantaban secciones alternas, práctica bizantina que fue luego adoptada por la Iglesia de Roma. A medida que declinaba el poder del Imperio Romano, las comunidades monásticas se convirtieron en centros de irradiación cultural y espiritual en la Iglesia, y por lo tanto se convirtieron también en centros de culto y de enseñanza. Los clérigos eran casi los únicos miembros de la sociedad que sabían leer y escribir y que por lo tanto tenían también formación musical, concretamente en los monasterios. Por consiguiente, las melodías, que eran parte integrante de las celebraciones litúrgicas, de hecho era la forma oficial del culto público, la cantaban hombres y niños, coros de niños que se formaban fundamentalmente para ser sacerdotes o religiosos. También algunas comunidades monásticas femeninas tenían formación musical y participaban también en los oficios que se celebraban cada día en los monasterios. Así va surgiendo en Occidente diversas tradiciones occidentales que fundamentalmente son todas formas de canto monofónica que acompañan al canto. Así, por ejemplo, tiene lugar el canto veteroromano en Roma, tenemos también el canto mozárabe en España, tenemos el canto galicano en Francia, tenemos el canto ambrosiano en Milán, y ya hemos dicho antes que en Milán fundamentalmente en la época de San Ambrosio se desarrolló mucho la música litúrgica, y por último tenemos el canto beneventano en Benevento, que está en una zona muy cercana a Nápoles. Alrededor del siglo IX, el siglo X, especialmente a partir de la forma del canto beneventano, nació el canto gregoriano, que se extendió por toda la Iglesia y que llegó a ser un canto universal para toda la Iglesia del momento. Especialmente nos referimos, lógicamente, a la Iglesia en Occidente. Es un tipo de canto llano, simple, monódico y con una música fundamentalmente supeditada al texto. El gregoriano es la expresión musical del clero. Paralelamente a la música religiosa, nace en ámbito profano otro tipo de música que no es eclesiástica, evidentemente, y que es fundamentalmente de contenido caballeresco y está dirigido especialmente a ensalzar a la mujer. Nos referimos evidentemente a la música de los trovadores y de los juglares, que eran poetas y eran músicos, que igualmente actuaban tanto en fiestas religiosas como en ferias, y fundamentalmente se movían en el ámbito de las cortes. Pero fundamentalmente lo que predomina en ese tipo de cantos es el sentido del amor, que se expresa como devoción y sumisión absolutamente a la dama, que se considera señora de todo. Es evidentemente que aquí ya nos encontramos con muchas canciones que tienen una característica, además de ser amorosa, se puede también aplicar al amor de Dios. Así tenemos que en la mitad del Cinquecento en Roma, en el seno del movimiento religioso nacido por un gran santo, por la iniciativa de San Felipe Neri, nace el oratorio. El oratorio toma el significado de un tipo particular de reunión que comprendía, por un lado, la lectura de libros espirituales o pasajes bíblicos, escuchar un sermón a continuación, y todo eso se hacía acompañado de oraciones y cantos de alabanza. La parte musical llegó a ser la parte más característica de estas reuniones, entonces el término oratorio pasó a significar la obra musical. A diferencia de la ópera, el oratorio es interpretado en forma de concierto sin interpretación escénica. Los oratorios, por ejemplo, del famoso Händel representan la cumbre de este género. Durante el barroco, y ya estamos en el siglo XVII,
La predominante música vocal es contrarrestada por grupos instrumentales que empiezan a estar regulados y por tanto reciben partituras escritas específicamente para ellos. Por lo general los instrumentos son violín, viola da gamba, cello y clave u órgano. Más adelante se va desarrollando la música orquestal con las grandes composiciones de las misas solemnis. Basta recordar, por ejemplo, las de Mozart, Beethoven, Bach y tantos otros autores modernos y contemporáneos. Y así entramos ya en el romanticismo, que es el momento de la mayor eclosión de la música. Damos un salto hasta nuestros días. Brevemente, ¿cuál es el panorama actual? San Pío X, en 1903 decía que el criterio para definir si la música es sacra o no era la similitud con el canto gregoriano. Casi 50 años después, Pío XII, ya estamos en 1958, amplía esa noción, pues incluye además del canto gregoriano la polifonía sacra, la música sagrada moderna, la música sacra para órgano y también el canto popular religioso y la música religiosa. Hemos de decir que en estos últimos años se ha introducido mucho el canto popular religioso y la música religiosa. En la época ya del Concilio Vaticano II ha conservado el término, el concilio de música sacra, pero dándole un contenido más diferente. Cuando en la Constitución de la liturgia aparece que la música sagrada será tanto más santa cuanto más esté en conexión estrecha con la acción litúrgica, nos habla precisamente de una mayor apertura. Aquí nos quedamos, ya que analizar la música sagrada en nuestros días no deja de ser una labor ardua. Así como la música en general ha evolucionado mucho, también eso ha afectado al sentido de la música sacra. Probablemente esto podría dar lugar a otro vídeo.